quería echar un vistazo a dos ejemplos más de agregar fracciones firmadas. Lo primero que debemos notar sobre este ejemplo es que los denominadores no son iguales y sabemos que si queremos agregar fracciones, tenemos que obtener un denominador común, con suerte el denominador menos común. Entonces, si puedes mirar el denominador de 8 y 12 y darte cuenta que la pantalla LCD sería 24, eso es genial. Luego multiplicaremos esta fracción por 3 sobre 3, y multiplicaremos esta fracción por 2 sobre 2. Pero también quiero mostrar cómo puede determinar el mínimo común denominador utilizando la factorización prima de los denominadores. Entonces, reescribamos estas fracciones, reescribiendo los denominadores originales en forma de factores primos. Y también vamos a mover estos signos negativos al numerador. Entonces, para esta primera fracción, vamos a escribir 3 negativos en toda la factorización prima de 8. Que sería 2 veces 2 veces 2. Más, donde en la segunda fracción como negativo 5 en toda la factorización prima de 12. Bueno, 12 es 4 veces 3, 4 es 2 veces 2, entonces esto será 2 veces 2 veces 3. Entonces, de nuevo, si no podemos determinar el mínimo común denominador es 24 por inspección. Solo tenemos que darnos cuenta de que para un denominador común, los factores primos en los denominadores deben ser los mismos. Observe cómo a esta fracción le falta un factor de 3 que tiene la otra fracción, por lo que tendríamos que multiplicar esta fracción por 3 sobre 3. Y observe cómo falta la segunda fracción un factor de 2 que tiene este denominador. Entonces, para que estos denominadores sean iguales, tenemos que multiplicar esta fracción por otro factor de 2 en la parte superior e inferior. Entonces, observe cómo ahora estas fracciones contienen los mismos factores primos y, por lo tanto, tenemos el mínimo común denominador, que en ambos casos es 24. Sigamos adelante y reescribamos esto una vez más. Esto será negativo 9 en todo 24 más, será negativo 10 en todo 24. Entonces, los denominadores ahora se mantendrán igual y agregamos los numeradores. Entonces, negativo 9 más negativo 10 es igual a negativo 19. Así que esta es nuestra suma, pero de nuevo, normalmente en la mayoría de los libros de texto verá el signo negativo delante de la fracción. Así que sigamos adelante y escribamos esto como negativo 19/24. Estas dos fracciones son equivalentes, pero esta forma es más común. Sigamos adelante y echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Nuevamente, lo primero que debemos notar es que tenemos que obtener un denominador común. Y de nuevo si puedes mirar 20 y 8 y darte cuenta de que el mínimo común denominador sería 40. Podemos multiplicar rápidamente esta primera fracción por 2 sobre 2, y multiplicar la segunda fracción por 5 sobre 5. Pero, nuevamente, quiero mostrar que si no puede determinar el mínimo común denominador mediante la inspección, ¿cómo puede usar la factorización prima de los denominadores para ayudar? Entonces, sigamos adelante y reescribamos esto con los denominadores en forma de factores primos. Y también moveremos el negativo aquí arriba en el numerador. Entonces, tendremos 3 negativos. La factorización prima de 20 sería 4 por 5 y 4 es 2 por 2, por lo que tendremos 2 por 2 por 5 más 1 sobre la factorización prima. De 8, que sería 2 veces 2 veces 2. Entonces, si los factores primos de los denominadores son los mismos, tendremos un denominador común. Entonces, observe para que estos factores primos sean los mismos. Este denominador necesitará otro factor de 2, así que multiplique tanto arriba como abajo por 2, y observe cómo a la segunda fracción le falta el factor primo de 5. Así que multiplique la segunda fracción por 5 sobre 5. Ahora, si reescribimos esto, tendremos 6 negativos en todo 2 veces 2 veces 5 veces 2, lo que sería 40 más, por lo que sería 5 nuevamente en 40. Entonces, ahora nuestros denominadores son los mismos, podemos seguir y agregar nuestras fracciones. El denominador permanece igual y luego combinamos los numeradores. Entonces, negativo 6 más 5 es igual a negativo 1, pero nuevamente seguiremos adelante y escribiremos esto para que el signo negativo esté delante de la fracción y aquí está nuestra suma. Ahora, veremos dos ejemplos más de restar fracciones con signo. Nuestro primer ejemplo es negativo 5 7 THS menos negativo 1 fix. Entonces, lo primero que debemos notar aquí es que no tenemos un denominador común, así que queremos determinar el mínimo común denominador si tenemos un denominador de 7 y 5 y cuando ambos denominadores son números primos como los que tenemos aquí. El producto de estos dos será nuestro mínimo común denominador. Y, dado que 7 por 5 es igual a 35, 35 será nuestro mínimo común denominador.
lo que significa que tendremos que multiplicar esta primera fracción por 5 del denominador y 5 del numerador. Tendremos que multiplicar la segunda fracción por 7 del denominador y 7 en el numerador. Ahora, vamos a reescribir esto y para esta primera fracción vamos para mover el signo negativo al numerador. Por lo tanto, tendremos 25 negativos en todo 35, y tener el negativo y el numerador simplemente hace que sea más fácil hacer un seguimiento. Y, observe cómo tenemos fracción negativa y negativa. Eso es equivalente a sumar una fracción positiva, por lo que escribiremos como más, será 7 sobre 35. Ahora que tenemos un denominador común que podemos agregar, el denominador permanece igual, y luego sumamos los numeradores, entonces 25 negativo más 7 es igual a 18 negativo. Y esta fracción no se simplifica, pero normalmente verá el signo negativo al frente de la fracción en la mayoría de los libros de texto. Entonces, sigamos adelante y escribamos esto como negativo 18/35. Ahora, echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Nuevamente, observe que no tenemos un denominador común, y este será un poco desafiante cuando determine el mínimo común múltiplo de 18 y 12, que también será el número más pequeño que sea visible tanto para 18 como para 12. Entonces, en este ejemplo, lo que haremos es observar la factorización prima de los denominadores para ayudarnos a determinar cuál sería el mínimo común denominador. Y si queremos, también podemos escribir esto como un problema adicional. Restar 5/12 es lo mismo que sumar 5/12 negativos, pero eso sería un paso opcional, pero voy a seguir adelante y hacer eso. Entonces, voy a escribir esto como un negativo sobre la factorización prima de 18. Bien, 18 es 2 veces 9 y 9 es 3 veces 3, y escribiré esto como más 5 negativos en toda la factorización prima de 12, que sería 2 veces 2 veces 3. Ahora, mirando la factorización prima de los denominadores, podemos construir el mínimo común denominador analizando los factores primos. Necesitamos asegurarnos de que los denominadores contengan exactamente los mismos factores primos. Y observe cómo este denominador tiene 2 factores de 2 y este solo tiene 1. Entonces este denominador necesita otro factor de 2, y podemos multiplicarlo por 2 siempre que hagamos lo mismo en el numerador. Ahora, observando el segundo denominador, observe que solo contiene un factor de 3 pero que contiene 2 factores de 3. Por lo que la segunda fracción necesita otro factor de 3 en el denominador y en el numerador. Y ahora observe que ambos denominadores contienen los mismos factores primos que en ambos casos dan un producto de 36, que es nuestro mínimo común denominador. Ahora, sigamos adelante y multipliquemos esto nuevamente. Tenemos 2 negativos en todo 36, además aquí tenemos 15 negativos en 36, por lo que ahora podemos sumar, el denominador permanece igual y luego combinamos los numeradores. Negativo 2 más negativo 15 es igual a 17 negativo, pero nuevamente ves esto donde el signo negativo está delante de la fracción en la mayoría de los libros de texto. Por lo tanto, creo que si tiene dificultades para determinar cuál sería el denominador menos común, a menudo es muy útil observar la factorización prima de los denominadores. -25x77239701